Vamos a comenzar explicando cómo se determina el precio de los factores de producción. Entonces, una pequeñísima introducción previa. El precio de los bienes y servicios de consumo en una economía de mercado se determina a través de un proceso social, impulsado por la fuerza de la función empresarial, de la capacidad que tienen todos los hombres y las mujeres para darse cuenta de lo que les interesa, de lo que les merece la pena, de lo que valoran, es decir, de las oportunidades de ganancia que surgen en su alrededor y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas. Ese proceso, en competencia bilateral, tiende a fijar un precio que está determinado dentro de lo que se llaman las valoraciones subjetivas de las parejas marginales. Hoy lo que vamos a hacer es explicar cómo se determina el precio, pero no de los bienes y servicios de consumo, sino de los factores de producción que ayudan a producir los bienes y servicios de consumo. Lo que vamos a ver hoy es cómo se determina el precio de lo que Menger denominaba bienes económicos de orden superior, o factores de producción, que los definimos como aquellos que no satisfacen directamente necesidades humanas, por tanto no son bienes y servicios de consumo, sino que requieren la colaboración de otros factores de producción para que a lo largo de un proceso productivo que conlleva tiempo, terminan de una manera indirecta madurando en un bien de consumo. Entonces, son bienes de consumo, por ejemplo, pues una botella de agua mineral, la entrada de un cine, y son factores de producción la instalación fabril donde se llenan de agua las botellas de agua mineral, o la máquina de cine que se utiliza para grabar la película, o, yendo más para atrás, el mineral de hierro que se extrae de la mina para darle tratamiento y convertirlo en acero, etcétera. Todas las etapas que hay previas antes de alcanzar el consumo final. Lo que vamos a ver hoy es cómo se determina el precio de los factores de producción, es decir, de esos bienes económicos que no satisfacen directamente necesidades humanas, no están en la etapa final del consumo, están en las etapas previas, pero que ayudan junto con otros, a lo largo de un proceso productivo que conlleva tiempo, a producir los bienes de consumo. La idea esencial es que es el precio de los bienes de consumo el que determina de manera indirecta y a través de un proceso empresarial muy complicado el precio de los factores de producción. Es decir, que si los ladrillos tienen precio y se paga precios por ellos en el mercado, y también el hierro, y también el alquiler de una instalación fabril, y también tiene precio un ordenador y programas de ordenador, y equipos de comunicaciones, y un tractor y una oruga, tienen precio no porque podamos comernos y nos satisfaga directamente necesidades esos factores de producción, tienen precio porque ayudan a producir en última instancia y después de un periodo de tiempo más o menos prolongado, bienes de consumo, léase el piso en el que vivimos, el coche que conducimos, etcétera, que sí que valoramos y por el que pagamos un precio alto. Luego, cuando vemos que el mineral de hierro, un ordenador, ladrillos tienen precio, es porque ayudan a producir bienes de consumo que valoramos y que tienen precios. O expresado de otra manera, los precios de los factores de producción surgen indirectamente y vienen determinados indirectamente del precio de los bienes de consumo. O como les he repetido en varias ocasiones en clase, y produce mucho escándalo, sobre todo aquellas personas que no son peritas en la materia, son los costes los que siguen a los precios y no al revés. Porque esperamos vender, es un ejemplo típico de Röpke, un economista alemán, un bien de consumo, por ejemplo, un sombrero de diseño por 100 euros, estamos dispuestos hoy como empresarios a asumir costes comprando mano de obra, diseño, material, etcétera, de hasta menos de 100 euros para producir el bien de consumo. Todo ello en un entorno empresarial de incertidumbre. Puede ser que nos equivoquemos, que incurramos en costes superiores a lo que luego podemos vender y cosechemos pérdidas. Pero todos actuamos pensando en obtener beneficios. Estamos dispuestos a hoy incurrir
en el desembolso del precio de factores de producción, es decir, en costes, porque esperamos que mañana, cuando culmine el proceso productivo y se hayan materializado esos factores, se hayan convertido en bienes de consumo y servicios finales que ya pueden consumir los consumidores, seamos capaces de venderlos a un precio tal que nos permita recuperar todos los costes en los que hemos incurrido previamente y además nos deje el margen de beneficio empresarial puro más elevado posible. Luego, la primera idea esencial es que son los precios de los factores de producción los que tienden a seguir a los precios estimados futuros que tendrán los bienes de consumo y no al revés. Y hoy lo que vamos a ver, dando un paso más, es con detalle cómo se determina el precio de los factores de producción. Y es muy importante, porque las etapas previas al consumo, recuerden ustedes nuestros esquemas triangulares que vimos en la teoría del capital, en el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, son las etapas desde el punto de vista de facturación, de esfuerzo productivo, de empleo de trabajadores, más numerosas e importantes de toda la economía. La inmensa mayoría de nosotros estamos desarrollando nuestro esfuerzo en esas etapas. También es muy importante la clase de hoy porque uno de los factores de producción más relevantes es el factor que se llama trabajo. En realidad es una denominación impropia, porque no existe tal cosa como factor trabajo, como si fuera uniforme y homogénea. Existe una constelación casi infinita de diferentes tipos de trabajo. Trabajador especializado en la construcción de tal tipo, fresador, arquitecto, técnico, arquitecto, una infinidad. Y cada uno de ellos aporta su granito de arena al proceso productivo en esas etapas previas. Y el precio de los servicios del trabajo se llama salario. Luego, hoy, al explicar cómo se determina el precio de los factores de producción en general, vamos a explicar en concreto cómo se determina el salario, porque nosotros, en nuestra faceta de trabajadores, somos un factor de producción. Pero también las mismas leyes que vamos a explicar hoy se aplican para explicar cómo se determina el precio de otros factores de producción, por ejemplo, de los recursos naturales, del alquiler o renta de un piso para un despacho de abogados o para una empresa de administrativos, o la renta sobre la que se encuentra una fábrica, o lo que cuesta el alquiler de un ordenador, que es un factor de producción. El precio de mercado de todos esos servicios, los factores de producción, es lo que vamos a determinar hoy. Luego, la clase de hoy es de gran importancia.